Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, señores. El día de hoy vamos a hablar sobre las decisiones, las medidas tomadas por el presidente argentino Javier Milei afectan a Bolivia, afectan al mercado boliviano. En especial, y esto es obvio, a los productos que provienen de Argentina. Productos ya sea legales o ya sea productos traídos por el contrabando ilegal. Presten atención, porque las medidas de Javier Milei primero van a ser un ejemplo alrededor de toda Latinoamérica. Segundo, demostrará, si lo hace bien o mal, Javier Milei demostrará que tomando medidas drásticas le puede ir mejor, puede mejorar la economía, puede mejorar la vida de los argentinos y, por supuesto, eso significa que para todos aquellos que viven del contrabando, pues la vida se les pondrá difícil, porque ese es un punto principal que ataca el gobierno argentino, y las medidas que toma es, por ejemplo, impedir la fuga de estos productos que se venden a un precio increíblemente barato en las fronteras. Si las medidas de shock de Argentina empiezan a sentirse ya en nuestro país, especialmente en zonas fronterizas. Hoy vemos que la maquinaria está trabajando en ese lado argentino, ¿no? Ahí están efectivos de Gendarmería Nacional, al fondo ustedes podrán ver, ahí con armamento prácticamente. Con estas imágenes, el nuevo gobierno argentino busca mostrar que tiene medidas shock y que quiere un mejor y mayor control en sus fronteras. Por ello comenzó con el despliegue de maquinaria pesada, así como gendarmes de este país en procura de mejorar su control fronterizo con Bolivia. En las redes sociales se difunden estos videos que muestran lo que está pasando en la zona fronteriza con el municipio de Villazón. En el lado de la Quiaca del vecino país se observa maquinaria abriendo zanjas, aparentemente con el objetivo de reducir el contrabando existente por esa zona, lo que estaría ocasionando ya el incremento de precios de hasta un 50% de algunos artículos en ese sector fronterizo. No me interesa, porque nosotros no vamos a hacer nada a su país, no. En el gobierno, el viceministro de Comercio Exterior Benjamín Blanco admitió que hay un evidente incremento de precios de algunos productos argentinos en frontera, pero también indicó que las autoridades nacionales estarán atentas a las medidas que podría adoptar el vecino país a la cabeza de su nuevo presidente Javier Milei y los efectos que éstas tengan en territorio nacional. Hay algunos temas que tienen que ver con el incremento del combustible en la Argentina, que estaría encareciendo algunos de los productos que llegan hasta esa frontera. Esa devaluación también puede transmitirse a la inflación y eso es lo que también han anunciado en la Argentina. ¿Pero son positivos o negativos los controles argentinos que se están iniciando en frontera? Analistas económicos consideran que Argentina envía una señal a la región de su determinación de luchar contra el contrabando y el narcotráfico, y los efectos para el país se traducirán necesariamente en la inflación que ello podría generar en Bolivia. Es negativo para el tema de los hogares bolivianos, porque esto va a hacer que la inflación en Bolivia aumente. El precio de los alimentos va a aumentar. Y es correcto, algunos productos seguramente en ese reajuste tuvieron que asumir mayor inflación, y eso es algo que vamos a tener que importar como país. El incremento del precio de la harina es lo que más sentirá Bolivia, pues de ello depende el precio del pan en nuestro país. Y hay 3 caminos que se pueden adoptar en Bolivia: que se incentive la producción de trigo, o que se alisten para subir la subvención a la harina, o finalmente dejar que el mercado haga su trabajo con el precio del pan. Es uno de los bienes que mayormente importamos como país. Para el pan que comemos todos los bolivianos, primero podría encarecerse. Segundo, por las medidas que hay de control de frontera que se han visto en pasadas horas, podría impedirse que lleguen por otras vías que no sea la vía legal. Pero también Bolivia podría verse beneficiada con estas medidas, pues significará que muchos productos argentinos que actualmente invaden el país por sus precios bajos dejen de hacerlo, de lo que el sector de la industria nacional podría verse beneficiada. Y por lo tanto va a tener un impacto positivo en la industria nacional, aquella que recibía o que estaba sufriendo una competencia desleal. El cambio prometido por el gobierno argentino comenzó, y hoy solo resta esperar hasta qué punto estas medidas generarán también problemas a la economía nacional. Es decir que Bolivia
la persona que vive del contrabando, y obviamente a Bolivia ingresa una cantidad de productos por el contrabando ilegal, es impresionante. Si ustedes buscan documentales o noticias con respecto al contrabando ilegal, ustedes verán que en cuestión de minutos pueden ingresar toneladas de producto ilegalmente al país. Y es eso el resultado del contrabando ilegal. De hecho, hay una cantidad de información bastante detallada en las redes sociales. Ni siquiera necesitan ver un documental. Solo basta con buscar contrabando ilegal Bolivia. Y ahí observarán que es el contrabando ilegal hormiga, creo que le dicen. Personas que te cobran en la frontera. Te cobran por ingresar tu mercadería, obviamente de manera ilegal. Y es precisamente esos puntos que se están atacando desde Argentina. Porque en Bolivia nuestras autoridades simplemente parecen un cuadro pintado. No hacen nada. Porque a ellos también los beneficia el contrabando ilegal. Reciben coimas, hacen de la vista gorda y por supuesto todos felices viviendo como unos tristes ladrones. Vamos a ver ahora qué tanto está afectando estas decisiones tomadas por el gobierno de Javier Milei. Productos en Bolivia, productos argentinos ya están subiendo de precio. Lógicamente esto es consecuencia de que es más difícil ingresar esta clase de productos. Lógicamente subirán de precio. Las medidas económicas que adopta el presidente Javier Milei no solo comienzan a afectar en su país, sino a los países que lo rodean. Por ejemplo, Bolivia. En un recorrido que realizamos por los mercados en la ciudad de La Paz, constatamos que productos como la mermelada, el picadillo, entre otros, subieron entre bolivianos 2 y bolivianos 4, nos dicen las caseras. Tenemos informado de que han subido, pero no estamos agarrando porque estamos queriendo preferir lo nuestro a lo argentino. No estamos optando en comprar. Por lo menos? Han subido las leches, las mermeladas, lo que era más económico. ¿Cuántos? Productos argentinos sí. ¿Cuántos subieron como el 4%. Sí, traen a llevar los contrabandos. Pero nosotros compramos porque casi mucho, porque normalmente siempre viene la alcaldía, entonces revisa y no tienes en la saca, entonces no pedimos. ¿Para qué? Para perder. Pero más antes estaba bien, pero ahora no nos conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque está caro, pues. ¿Culpa de quién? Les preguntamos. Desde que entró ese presidente está volviendo a subir más cosas. Bueno, producto argentino por el momento. ¿Y qué dicen las caseras? Se molestan, ya no compran y piensan que nosotros lo hacemos subir así. ¿No es así? No es así. Nos llegan más caritas, ¿no? Las medidas... Bueno, señores, a ver. Obviamente esto no le va a gustar a las personas que conseguían todo de manera más barata. Y obviamente la subida de los precios del producto argentino revaloriza el producto argentino. Es decir, que están cobrando lo que debería costar realmente el producto argentino, cualquier producto que provenga de allá, y que gracias al contrabando ilegal se conseguía de manera mucho más barata, y que esto es indudable que afecta al mercado boliviano. Pero a mí me resulta bastante curioso la respuesta de ciertas autoridades culpando al gobierno argentino, a Milei, tratando de hacerlo ver como los malos, cuando realmente los malos son los que hacen el contrabando ilegal. Las autoridades que lo permiten, que reciben coimas, ellos son los malos. Pero para los gobiernos socialistas de porquería como el de Bolivia, como Luis Arce, como todos sus ministros basura que hoy en día están ahí porque son cómplices de un plan de dictadura castrochavista en Bolivia a largo plazo, tratan de utilizar esto políticamente para atacar al gobierno de Javier Milei. Porque si al gobierno de Javier Milei le va bien, cambia el rumbo argentino, mejora su economía, esto dejará bastante mal al gobierno anterior de Argentina. Y que por supuesto ese gobierno era de la misma línea de Luis Arce Catacora, de Evo Morales, de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, etc. Y eso es algo impensable para ellos. Un gobierno que hace las cosas bien
que le funciona las medidas, es un gobierno que pone en peligro el cuentito barato del socialismo. Ese cuentito que ha ayudado a tantos asesinos, tantos genocidas, tantos monstruos como Evo, como Arce, como Ortega, como Maduro, a enriquecerse a costillas de una falsa revolución, pues obviamente a ellos no les gusta que exista un gobierno que permita el éxito de la sociedad, el triunfo de aquellos que sí se esfuerzan. Eso es algo que ataca su falsa realidad, su relatito del socialismo. Y por eso lo tienen que atacar. Porque de lo contrario, ¿qué pasará en los otros países? Habrá una corriente libertaria, partidos políticos, que querrán replicar la fórmula de Javier Milei. Y eso significa que estos gobiernos bananeros, gobiernos de terroristas que apoyan a delincuentes como los interculturales, pues obviamente estará peligrando su vida, su modo de vida, de vivir del Estado, de no esforzarse para nada y recibir plata por el simple hecho de ser unos tristes delincuentes violentos. Y ese es el peligro. Y el cambio se está notando. Señores, el enemigo no es el gobierno argentino, no es Javier Milei. El enemigo es la importación ilegal. El enemigo es la autoridad que permite esto y que recibe su dinerito sucio por debajo de la mesa. Pero claro, en Bolivia estamos tan acostumbrados a esta clase de basura que lo hemos normalizado. El otro día escuché a la alcaldesa Eva Copa hablar de que está afectando a muchas familias que viven del contrabando. Pero ¿en qué mundo vive Eva Copa? ¿Cómo es posible que aparente o que finja defender ese contrabando ilegal porque muchas familias viven de ahí? Es una cosa, es que esa es la estupidez del socialista moderno, es esa. Voy a quedar bien hablando de que mira, pobrecito, el delincuente no puede vivir porque Javier Milei tomó decisiones en Argentina y se le está poniendo difícil al delincuente. Mira qué pobrecito, mira esa familia que no puede vivir bien porque en Argentina un malotote político libertario decidió hacer esto, decidió hacer las cosas bien. Pero el delincuente sigue siendo delincuente, pero mira qué pobrecito. El querer quedar bien ante el público, la necesidad de aprobación de los socialistas de porquería, les hacen tener un juicio tan cuestionable. Y es eso lo que está pasando. Señores, gracias por ver el video, gracias a los miembros del canal, un saludo, cuídense y nos vemos en otra oportunidad.